hormona que libera el hipotálamo. Esa hormona nos va a dar información sobre cómo funciona ese grupo celular del hipotálamo. ¿Se entiende cuando uno habla de eje? Porque, entonces, el hipotálamo va a producir una hormona que va a trabajar sobre la hipófisis. A continuación, esa hormona va a estimular o va a inhibir las células de la hipófisis que producen ese tipo hormonal. Digamos, la TRH va a estimular las células que van a producir hormona liberadora de hormona tiroidea, la TSH que se llama. Entonces, ya nos estamos focalizando en ese eje. Y la hipófisis va a generar, como decía recién, la TSH, que ¿dónde va a actuar la TSH? La hormona liberadora de hormona tiroidea. La tiroidea. ¿Dónde actúa la TSH? ¿La hormona de crecimiento? No, la TSH, hormona en liberadora, la hipófisis, ¿no? la hace la hipófisis, ¿no? La sintetiza la hipófisis, pero ¿dónde actúa? Actúa en el hipotálamo, ¿no? ¿Tiroides? ¿O no? ¿Tiroides? La glándula tiroides. Profe, los escucho medio entrecortados. A ver, ahí. A ver, uno habla del eje, entonces tenés, el hipotálamo sintetiza una hormona que va a estimular unas células del hipófisis. La TRH. Sí. El hipotálamo secreta TRH. Esa TRH va a actuar en determinado grupo celular. ¿En cuáles? En las que producen hormona liberadora de hormona tiroidea, que es la TSH. Acuérdense tipo el alfabeto, RS. Bueno, el hipotálamo TRH. La hipófisis va a liberar TSH. ¿Y dónde? Que es hormona liberadora que actúa en la glándula tiroides. Entonces, ¿dónde actúa la TSH? En la glándula tiroides. Y la glándula tiroides va a producir hormona tiroidea, que es la que va a producir la acción en todas las células del cuerpo para aumentar el metabolismo. Ahora lo vamos a ver igualmente. Es indispensable para el crecimiento, durante la etapa embriológica. Entonces, cuando uno habla de un eje, por ejemplo, el eje de la hormona de crecimiento, nos referimos a la hormona que secreta el hipotálamo, que es, ¿cuál es? La que secreta cuando hablamos de eje hormonal en cuanto a la hormona de crecimiento. Cuando uno habla de eje, de ponerle eje de hormona de crecimiento, estamos hablando de las células del hipotálamo que van a secretar la hormona liberadora, hormona de crecimiento, que va a actuar sobre la hipófisis. Y en la adenohipófisis se va a liberar la hormona de crecimiento. ¿Eso se entiende? Sí. Cuando uno dice, escribe el eje tiroides, escribe el eje, por ejemplo, de la glándula suprarrenal o la glándula adrenal, entonces sabemos que es hormona liberadora, la CRH, que va a estimular a las células de la hipófisis que van a producir ACTH, ahora lo vamos a ver, que van a actuar sobre la corteza de la médula, de la glándula adrenal. Estamos perdidísimos, me parece, ¿no? Bueno, Hola, a ver. buenos días compañeros. Hola, buenos días a todos. Profe, ¿Qué disculpe, vimos? yo la escucho medio mal y, bueno, participo de lo que puedo. Lo que necesito, chicos, si no se entiende nada, es necesario que me digan no se entiende nada, vamos de cero. ¿Se acuerdan de cuál es la función del sistema endocrino, junto con la del sistema nervioso? Hormonas. Produce hormonas. ¿Para qué produce hormonas? ¿Qué función cumple todo el sistema? Coordina funciones, ¿no? Los aparatos. Regula las funciones del cuerpo, coordina todas las funciones también junto con el sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso central y el autónomo junto con el endocrino regulan todas las funciones internas del cuerpo. Por ejemplo, el crecimiento, las situaciones de estrés, aumentar el metabolismo. Entonces, la función del sistema es regular todos los mecanismos que nos permiten vivir, digamos, crecer, desarrollarnos, porque vamos a estimular no lo vamos a ver hoy, lo vamos a ver cuando veamos de vuelta aparato reproductor. Digamos, la vida sería imposible si la mujer no podría ovular, digamos, porque el óvulo es el gameto sexual que va a ser fecundado por el espermatozoide. Lo mismo, entonces produce el espermatogénesis. Todo el sistema endocrino
regula todas las funciones fisiológicas del cuerpo. Eso es lo más importante. ¿Cómo lo regula? A través de hormonas, de la síntesis de hormonas. ¿Y quiénes van a ser los encargados de producir las hormonas? Tenemos distintas glándulas que van a estar regulados a su vez por el hipotálamo. ¿Hasta ahí vamos o no? Sí. Sí. Claudia, Sí, profe. primero entienden para qué sirve, para qué estamos estudiando endocrino, porque no es para complicarles la vida y para que sea un chino básico y hacer más complejo, Sí, digamos. capaz que sí. La función es, digamos, poder regular todas las funciones que ocurren en el cuerpo. Sin la glándula adrenal no podríamos manejar el estrés, por ejemplo, no podríamos producir la aldosterona, no podríamos producir glucocorticoides. Digamos, hay un montón de funciones específicas del sistema endocrino que son súper importantes a nivel del cuerpo. Ustedes acuérdense que el cuerpo es uno y funciona todo integrado, porque por eso es importante también saber todo el circuito de la circulación de los vasos sanguíneos. Próximamente los vamos a ver en profundidad, porque las hormonas son liberadas a la sangre y van a hacer todo el circuito hasta actuar en su lugar. ¿Hasta ahí vamos? ¿Para qué sirve el sistema endocrino? Sí. Bueno, cuando uno estudia estos sistemas, los investigadores que los han descubierto han encontrado distintas células que se van estimulando e inhibiendo entre sí. Entonces, digamos, la hormona tiroidea no estimula la liberación de la glándula de la hormona de crecimiento. Entonces, uno está separado en eje. Puede decir paso a paso los escalones que van a ser estimulados e inhibidos por las distintas hormonas. ¿Hasta ahí vamos? Sí. ¿Quieren que ponga las imágenes? Sí, mejor. Pero necesito que ustedes me paren y me digan, bueno, Claudia, confío en vos que me digas, profe, no entiendo nada, pare acá, Bueno, profe. porque no tiene sentido que yo siga si no se entiende. No, por ahora sí, profe, el tema nuestro era, como dijo Clau, la parte del eje nos quedó en duda. Habíamos hecho eso igualmente porque pedía un dibujo, ¿no? Creo que Claro, porque el eje, cuando uno se refiere puntualmente a eje, es, bueno, del hipotálamo, qué célula se estimula y qué hormona se libera. Del hipófisis, qué hormona se libera claro. y sobre cuál va a actuar. Acuérdense que la finalidad de todo es saber sobre qué tejidos o aparatos van a actuar esas hormonas. Ok. Entonces, Y después también, bueno, como había dicho, lo de los componentes de la vista y eso que también nos habíamos equivocado. Y sí, pero ahí yo les vuelvo a hacer la aclaración, me parece que no fue suficientemente clara la consigna, se han complicado por, digamos, yo quería que hablemos específicamente del sistema nervioso, del receptor, de los nervios, cómo llegan hasta la corteza, cómo se transmite el impulso nervioso. Justo, bueno, fuimos con todas las partes del oído medio, de la parte del ojo, cada función. Pero bueno, eso no. Repasamos un poco ahora hoy sí o sí quiero que veamos control, regulación. Por ejemplo, el sistema endocrino es fundamental a la hora de la regulación de la presión arterial. Aunque parezca que no, toda la regulación arterial está regulada a través de hormonas. Entonces es el sistema endocrino el que se encarga. Entonces, sí es importante el sistema endocrino en el cuerpo, para todos los mecanismos. Después vamos a ver cómo se produce, bueno, cómo actúa la glándula tiroides y las alteraciones del páncreas para producir diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2, hacia grandes rasgos, para que puedan conocer los mecanismos fisiológicos de cada patología. A mí me interesa la normalidad, pero si yo les doy la normalidad sin poder entender para qué se aplica, no es lo mismo la forma de estudiar. Ustedes siempre piensen para qué estamos estudiando el sistema nervioso, para qué estamos estudiando, no es solamente repetir las hormonas, poder entender los procesos. A ver, compartir. Profe, Sí, una otra consulta también. Alguna pregunta que decía en qué parte de la columna vertebral se encuentran los ganglios. ¿Tórax lumbar o cráneo sacro? sí. Eso tampoco entendí muy bien. Este es el sistema nervioso autónomo. Tanto el sistema nervioso autónomo tiene dos formas de manifestar soporte motora. En la parte simpática o parasimpática.
Ujú. Esa división, a su vez, se encuentra no solo por la acción que hace en cuanto a dilatación, por ejemplo, de las vías aéreas o constricción de las vías aéreas en los ganglios, sino que anatómicamente los ganglios están ubicados en distinta parte de la columna vertebral. Ujú. Los ganglios simpáticos y parasimpáticos, ahí en ese sector se producen sinapsis. Se encuentran dos neuronas que una va a eliminar por sinapsis, digamos, por exocitosis, las vesículas que tienen neurotransmisor que van a comunicarse con la neurona que tiene al lado, digamos, a la continuación. Ese ganglio, en el sistema nervioso parasimpático, se dieron cuenta que ese tipo de neuronas se encuentran en la parte, digamos, del tronco o del cráneo, y en la parte sacra de la columna vertebral. Quiere decir que los ganglios con esas neuronas específicas del parasimpático se encuentran en ese lugar. En cambio, los ganglios de la cadena simpática, yo voy, por ejemplo, puedo entrar a un cuerpo, empiezo a abrir la parte posterior, encuentro a los costados de las vértebras unos ganglios, que eso forma a nivel de la columna torácica, encuentro ganglios que son simpáticos, que actúan en ese sistema. Es la ubicación. Estamos describiendo dónde se encuentran estos ganglios que actúan. A diferencia del sistema nervioso somático, que uno dice el ganglio raíz, porque también surgió un error ahí. Cuando uno habla del ganglio de la raíz dorsal o el ganglio de la raíz posterior, quiere decir que el cuerpo neuronal de esa neurona se encuentra en el ganglio, que no tiene ninguna sinapsis en el somático. Estoy hablando del otro sistema periférico. ¿Ahí se entiende lo que estoy diciendo? Sí, sí. El cuerpo de la neurona, el sistema nervioso somático, se encuentra en ese ganglio. Ahí, en el sistema nervioso somático, no hay sinapsis, solamente se alojan los cuerpos neuronales. En cambio, el sistema nervioso autónomo, en los ganglios simpáticos y parasimpáticos, se producen sinapsis, se produce el encuentro entre dos neuronas que van a seguir transmitiendo el impulso nervioso hacia las distintas vísceras. Hacia el músculo liso que está en los vasos sanguíneos, hasta el músculo liso que está en los bronquios. ¿Sí? Sí. Ahí sí. Eso se refiere, digamos que hay una localización específica para el parasimpático de los ganglios y hay otra ubicación para los ganglios simpáticos. Uno está en la columna. ¿Sí? Profe, o sea que en el sistema simpático actúa está más o menos ubicado en las vértebras lumbares y torácicas, y en el parasimpático están ubicados en la parte sacra. Sí, cráneo sacra. Sí, La parte más abajo, digamos, de la columna. Sí. Fíjense, hay un celular que está sonando, no es el mío, les aviso. Fíjense en los dibujitos, que por ahí parecen confusos, pero si ustedes se ponen a ver los dibujos que les envié, Sistema Nervioso Autónomo, vieron que uno tenía los órganos en el medio y otro tenía los órganos a los costados. Sí. Bueno, ahí están ubicados de donde salen como unas pelotitas amarillas, eso simbolizan los ganglios. ¿Dónde se encuentran? El parasimpático van a ver que sale a la altura del cráneo y de la parte sacra, y el parasimpático, y el simpático al costado de la columna vertebral, por eso se dice paravertebral. Es un dato anatómico, es donde se hacen sinapsis las distintas neuronas. Sí, ¿alguna otra pregunta? Por mí no, profe. ¿Alguna pregunta? Aunque sea miren, el tema de generalidades también es importante, de cavidades, ubicaciones de los órganos en las cavidades. Sí. Sabrina, ¿me estás hablando? Tenés el micrófono apagado. ¿Ahora? Sí, Ahí ahora te sí. escucho. Sí, estoy media complicada con esto. La glándula endocrina que estimula directamente el sistema que libera adrenalina es el hipotálamo, no. Estoy mareada con esto. Bueno, ahí había un detalle. Miren, vamos a compartir pantalla así directamente. El sistema, así como todo el cuerpo está comunicado e integrado, el sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso endocrino actúan en forma conjunta. Entonces, ante niveles de estrés, ¿están viendo la pantalla?
Sí. Ahora no los veo a Sí, ustedes, profesora. digamos, veo la pantalla, así que no los puedo. Ustedes necesito que me digan, profesor, espere, pare, porque acá no entendemos. Miren. Ah, era en endocrino, bueno. Era en autónomo, que estaba la diapositiva que les quiero mostrar. Esta es la glándula suprarrenal. Esperen que vamos a iniciar presentación. Esta es la glándula suprarrenal. Estos triangulitos de acá arriba, ¿los ven? Sí. Bueno, son glándulas, es una glándula que a su vez tiene distinto origen embriológico. Cuando se empieza a formar el embrión, se empiezan a agrupar y dividir distintos tipos de células y hay dos partes claramente identificadas. Si uno abre esta glándula al medio, se encuentra, fíjense que tiene un triángulo interior que se le llama médula y una corteza, que vendría a ser la parte de afuera. ¿Eso se observa? Está marcado con flechas. Corteza, la médula. Bueno, la médula suprarrenal, esta partecita que tiene la flecha azul, es la que es automáticamente estimulada por el sistema simpático. Hay terminaciones nerviosas que llegan directamente a estos grupos celulares que van a hacer que estas células liberen adrenalina y noradrenalina. Entonces, la parte de adentro de la corteza suprarrenal es la que va a producir la liberación de adrenalina y noradrenalina. Vos fíjate que decía la pregunta, Sabrina, ¿me la volvés a leer? Me fui a otra página, espere. ¿Qué glándula endocrina estimula directamente este sistema y libera adrenalina a la sangre para continuar con este efecto? La médula suprarrenal. Claro, el sistema simpático es estimulado, ahí me faltó una parte de la pregunta por lo visto. ¿Qué glándula endocrina es estimulada por el sistema simpático? Pues estamos hablando del sistema simpático. Estamos hablando de la presión arterial en esa pregunta, ¿no? Sí. Piensen que las preguntas vienen todas encadenadas en función digamos, al principio, a la primera parte de la pregunta, no es que uno sale con una pregunta ajena. Entonces, estábamos hablando del sistema nervioso simpático que subía la presión porque actuaba directamente sobre los distintos órganos. Aumentaba la frecuencia cardíaca, aumentaba la presión arterial porque contraía los vasos sanguíneos. Bueno, el mismo sistema simpático actúa a nivel de la médula adrenal. Esta es una glándula que tiene una corteza y una médula. Las terminaciones simpáticas llegan hasta acá y produce que estas células liberen a la sangre adrenalina y noradrenalina, que van a actuar en los mismos receptores que tienen, en otros receptores que actúan de igual forma, tanto los vasos sanguíneos, el corazón, los bronquios. Este efecto va a ser más retardado porque va a llegar por sangre, digamos, no va a ser un efecto inmediato como el impulso nervioso, porque empieza que la rapidez con que se transmite el impulso nervioso da una respuesta inmediata y breve. En cambio, las hormonas, al ser liberadas a la sangre, van a producir un efecto posterior, pero más duradero. Entonces, el sistema simpático activa directamente la médula, o sea, la parte interna de la glándula adrenal. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. Sí, profesora. ¿Me siguen, Claudia, que estás por ahí? ¿Me seguís o no? Sí, profe, te sigo. Si ustedes después ven la diapositiva del sistema nervioso autónomo, van a ver que acá viene una neurona directamente a la médula. En el dibujito ese que les había dicho, los puntitos amarillos con las prolongaciones de los axones. Bueno, entonces, la médula adrenal va a producir los mismos neurotransmisores que el sistema nervioso simpático. ¿Cuál es la diferencia? Que estos van a ser liberados a la sangre. El sistema nervioso simpático generalmente actúa de neurona a neurona o de neurona a célula efectora. Es localizado el efecto. En este caso, las hormonas van a ser liberadas a la sangre y van a hacer todo el circuito, van a volver por la vena cava inferior hasta la aurícula derecha, ventrículo derecho, van a ir hasta el corazón. Tienen que hacer todo el circuito hasta volver a llevar las hormonas necesarias para que hagan efecto en los distintos órganos. ¿Sí? Esa es la respuesta. La glándula adrenal es activada directamente por el sistema simpático que va a liberar hormonas a la sangre. La médula de la glándula adrenal. ¿Estamos? Sí. Sí. Bueno, Sí, profesora. cuando uno habla de eje, se refiere a esto. Uno está hablando puntualmente
¿Hacemos un repaso o vamos directamente a adrenal? Profe, esto de acá, por favor, explíquelo de nuevo porque es lo que no nos quedó claro. ¿El eje? Claro, Bueno, claro. uno habla del eje adrenal cuando se refiere a las células que el hipotálamo van a producir hormonas estimulantes a un determinado tipo celular. Para estimular la médula adrenal, el hipotálamo va a secretar CRH, esta hormona, es hormona liberadora de adenocorticotropina. Bueno, ahí estaba él. Esta CRH va a actuar en un grupo celular que se encuentra dentro de la hipófisis que va a producir ACTH, es adenocorticotropina. Esta ACTH va a actuar sobre la corteza de la glándula adrenal y va a producir cortisol. Este es el eje de la glándula adrenal, pero si yo me voy acá, por ejemplo, en la hormona de crecimiento, fíjense que se llama el eje de la hormona de crecimiento. ¿Qué significa? El hipotálamo va a secretar hormona liberadora, hormona de crecimiento GHRH, que va a actuar a nivel de la adenohipófisis para que esas células liberen GH, hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento va a ser una parte metabolizada en el hígado para que sea más activa y después, si no, automáticamente va a actuar a nivel de músculos y a nivel de hueso, produciendo ¿qué? El crecimiento de los tejidos, del hueso, del cartílago, del músculo. Este es el eje de la hormona de crecimiento. Profe, ¿y Sí, todas las hormonas tienen un eje así? Me imagino que sí. ¿Dónde se claro. producen, dónde actúan y todo? Como todas las hormonas, la hipófisis produce muchos tipos hormonales. Cuando uno se refiere al eje de la hormona tiroidea, quiero que me hables de ese eje, del eje tiroideo. No quiero que me hables de cómo está la adrenal, la CTH, ni cómo está la prolactina, ni la oxitocina. Yo quiero que te concentres en ese eje. A ustedes les preguntaba que dibuje el eje de la hormona de crecimiento, tenían que dibujar este gráfico que estamos viendo ahora. El hipotálamo, que secretaba GHRH, digamos, pituitaria es la hipófisis, es un sinónimo de hipófisis. Entonces, el hipotálamo secreta hormona liberadora, hormona de crecimiento, para que la hipófisis secrete hormona de crecimiento. ¿Y dónde actúa? Entonces después tenés que poner dónde actúa a nivel del hígado, del músculo o del hueso. Acá lo tienen escrito, el hipotálamo libera GHRH, que es la liberadora hormona de crecimiento, y la somatostatina es la que la inhibe. Cuando hay mucha hormona de crecimiento, se sensa eso en el hipotálamo a través de los distintos receptores internos que tenemos en el cuerpo, y se va a secretar la hormona que inhibe ese proceso de crecimiento. ¿Qué pasa en el gigantismo? Los huesos tienen una parte que se llama cartílago de crecimiento. ¿Pero cuando dice el niño está en formación, no se le cerraron los cartílagos óseos, va a seguir creciendo? Bueno, si en ese momento la hormona de crecimiento empieza a ser estimulada en abundancia, en gran cantidad, y no va a ser inhibida por la somatostatina, se va a producir un crecimiento desmedido, que es el gigantismo. Fíjense que es un crecimiento, si bien es alto y grande, es proporcional. No es un crecimiento desproporcionado. Entonces, durante la infancia, la hormona de crecimiento va a estimular los cartílagos de crecimiento para que sigan aumentando de tamaño. Eso puede producirse por un tumor, generalmente, o por un nódulo hiperreactivo que a veces no se maligniza, pero produce no es malo, pero produce mucha cantidad de hormona de crecimiento. ¿Se entiende? Sí, se entiende, profesor. Flor, ¿estás por ahí? ¿Quedamos claro? ¿La perdimos a Florencia? No, profe, fui a buscar el cargador. ¿Pero llegaste a escuchar? Sí, lo escuché. Sí. Se Entonces, entiende, cuando eso me quedó claro. Lo que no entendía era a qué se le llamaba eje, si había uno, si había muchos, si había uno para cada hormona, pero ahora me di cuenta que es como la organización de dónde actúa y dónde se produce. Se organiza para un mejor estudio, para que sea más claro. Claro, Si yo quiero averiguar sobre el eje adrenal, no me pongas hormona de crecimiento ni hormona tiroidea.
Me tenés que explicar solamente el eje de la hormona de la ACTH, digamos, del eje adrenal. Si te pregunto, escribe el eje tiroides, me vas a poner las hormonas que estimulan a la glándula tiroides. Cómo van desde el hipotálamo, la hipófisis, a la tiroides. ¿Sí? Es una cuestión, como es la misma hipófisis que secreta muchas hormonas, para ordenarnos en cuanto al estudio, en cuanto a los efectos que queremos trabajar, se divide en ejes. Simplemente. En el trabajo sí me han puesto todas las hormonas. No corresponden todas las hormonas, corresponde que me pongas el eje de la hormona de crecimiento que estábamos viendo recién. Por ejemplo, si la hormona de crecimiento, si las células que producen hormona de crecimiento se hiperactivan, digamos, durante la adultez, no se va a producir un crecimiento desmedido. Lo que se va a producir es la acromegalia, se le van a agrandar todos los cartílagos de la mano, la nariz, van a ver una persona que tiene manos muy grandes, la nariz muy ancha, porque ya los cartílagos de crecimiento están cerrados de los huesos largos. Esa es la diferencia entre si es en la adultez o en la niñez, digamos. ¿Preguntas? ¿Dudas? No, hasta ¿Algo? acá. No, con esto todavía no. Nada. Bueno, este cuadro resume absolutamente todas las funciones de la hipófisis y del hipotálamo. Tienen que tomarse el tiempo para copiarlo y dibujarlo, porque es la única forma de empezar a ver los distintos ejes, como estábamos hablando. Por ejemplo, si uno quiere hablar sobre el eje de la corteza adrenal, bueno, va a tener que buscar. ¿Miren? Acá lo tienen graficado sobre, digamos, a nivel de la adenihipófisis. En este cuadro tienen todas las hormonas. Por ejemplo, el eje de la médula adrenal, vamos a hablar sobre la hormona CRH, que va a estimular a la adenocorticotropina, que va a estimular la secreción de corticoides en la corteza de la glándula suprarrenal. Este va a ser el hipotálamo, esta van a ser las hormonas que libera la hipófisis. Lean, se ve el título del cuadro, ¿no? En rojo están las hormonas que va a liberar el hipotálamo, en negro las hormonas que va a liberar la adenihipófisis, y esta es la acción que van a cumplir las hormonas de la adenihipófisis. ¿A qué órganos van a estimular? Entonces, fíjense en la primera, en el eje, digamos, hormona de crecimiento, van a tener la hormona liberadora, hormona de crecimiento, HL es Releasing Hormone en inglés. Hormona de crecimiento, ¿dónde va a actuar? En el hígado, en el músculo, en los cartílagos. Va a estimular el crecimiento de las células, la reparación de los tejidos, la síntesis de proteínas, y es hiperglucemiante, la hormona de crecimiento. Hasta ahí, ese se vendría a ser el eje de la hormona de crecimiento. Abajo tenés el eje de la hormona tiroides, digamos. El hipotálamo va a secretar TRH, que va a estimular a las células de la adenihipófisis que produzcan hormona tiroestimulante, que es la TSH, que ¿dónde va a actuar? A nivel de la glándula tiroides, que va a estimular la secreción de las hormonas tiroides, que ¿dónde actúan? A nivel de todas las células, que ahora lo vamos a ver. Después acá tenemos el eje de las gónadas, digamos, que lo vamos a ver cuando veamos, que está muy relacionado con la producción de ovarios y espermatozoides, de ovarios no, de ovocitos en espermatozoides, y a su vez de todas las hormonas masculinas y femeninas, estrógeno, progesterona. Sobre este eje actúan los anticonceptivos. Digamos, cuando uno toma hormona, toma estrógenos y progesterona, ¿qué empieza a hacer? A nivel de la hipófisis empezás a inhibir, podés llegar a inhibir un pico de LH, que es una hormona que va a inhibir la ovulación. Entonces, si la mujer toma anticonceptivos y no ovula, no va a quedar embarazada. ¿Se entiende? Le estoy dando hormonas externas que van a inhibir el eje natural del cuerpo. Si uno tiene mucha hormona, acuérdense que hay un mecanismo de regulación que empieza a disminuir la cantidad de receptores que se expresan, entonces voy a producir menos hormonas también. Así funcionan parte de los anticonceptivos. El eje del adrenal, que es lo que me interesa que veamos ahora, fíjense, la ACRH estimula adenocorticotropina, que va a estimular la secreción de en la corteza de la glándula adrenal, que va a estimular los corticoides. Acá no estoy hablando de la médula de adrenalina y noradrenalina, porque ¿quién estimula la médula adrenal? El sistema autónomo. Perfecto. Lo que estábamos hablando antes. El sistema autónomo
va a tener terminaciones nerviosas directamente dentro de la médula de la glándula adrenal, que va a liberar a la sangre adrenalina y adrenalina. Son muy chiquitas estas glándulas, pero son importantísimas en la función que cumplen. No por chicas son menos importantes. Entonces, bueno, esta es la neurohipófisis, que después la vimos la vez pasada, que es la hormona antidiurética, que después la volvemos a retomar ahora con el tema de la presión arterial. Este eje, ¿alguna pregunta sobre el eje hormona de crecimiento? No, quedó No, claro. profesora. Bueno, volvemos a la glándula suprarrenal. ¿El eje cuál es en este caso? ¿Qué puede estimular la síntesis del hipotálamo para que libere esta hormona que va a estimular a la liberación de glucocorticoides a la sangre? Fíjense, dice, en tensión fisiológica lo relacionamos con el estrés. Emociones físicas, causas físicas, por ejemplo, la fiebre, la hipoglucemia, cuando uno también tiene un pico de hipoglucemia o hipotensión, el mismo cuerpo va a ayudar a estimular el cortisol. Acuérdense que se llama glucocorticoides porque aumenta la glucemia en la sangre. Cuando uno pide, nombre 3 hormonas hiperglucemiantes, o sea que van a poner a disposición la glucosa del cuerpo hacia la sangre, recuerden, glucocorticoides, el cortisol va a aumentar la circulación de glucosa en la sangre. Bueno, entonces, el hipotálamo va a ser estimulado por estas causas que va a producir la síntesis de CRH, que es la hormona que va a estimular a las células de la hipófisis para que produzcan adrenocorticotrofina. Las siglas de las hormonas las van a tener que estudiar y las van a tener que saber, CRH, CTH, van a estimular la corteza suprarrenal que va a producir cortisol. Bueno, acá es lo mismo que veníamos diciendo recién. La corteza suprarrenal a su vez se divide en 3 capas. Para hacerlo más complejo, la zona del medio, que se llama zona fasciculada, es la que va a producir el glucocorticoides y va a estar regulada por la adrenocorticotrofina, por la que produce el hipotálamo. Hay otra zona en la corteza que se llama reticular que va a producir hormonas sexuales débiles, andrógenos débiles, testosterona. Por eso la mujer cuando muchas veces la operan de ovarios también le quedan hormonas sexuales que pueden transformarse por una enzima aromatasa. Bueno, al caso sigue teniendo hormonas luego de haber sido extirpados los ovarios. Muy poca cantidad, muy disminuida. Si a uno le sacan los ovarios, automáticamente entra en menopausia. Bueno, y ahora vamos a la parte de la acción de los glucocorticoides. Como decíamos antes, los corticoides son estimulados por qué hormona. ¿Cómo se libera los corticoides a la sangre? Díganme el eje que les acabo de decir. Bueno, comienza por el hipotálamo, no sé el nombre, pero es el ACTH. Estimula la CRH estimula la ACTH. La ACTH es la producida en la hipófisis. Muy bien. ¿La TH estimula la CRH? No, la CRH, vamos acá arriba. Fíjense acá, el hipotálamo libera CRH. ¿Sí? La corticoliberina. Sí, es hormona liberadora de cortisol. Sí. La CRH es la que estimula la ACTH. La hipófisis para que libere ACTH. ¿Y la ACTH qué va a hacer? Va a liberar glucocorticoides, cortisol, ¿no? Fíjense en las flechas en rojo. ¿Qué pasa? Yo al paciente le doy para tomar glucocorticoides externos. Mi cuerpo lo sensa como, hay mucho corticoide dando vuelta en el cuerpo, inhibo la producción interna, entonces mis glándulas suprarrenales dejan de producir corticoides. ¿Por qué? Y porque hay muchos corticoides dando vuelta. ¿Para qué voy a seguir produciendo? Por eso, esta hormona no se puede dejar de tomar abruptamente. Una vez dice que el proceso para inhibir la glándula adrenal lleva 10 días. Entonces, uno no puede cortar de forma abrupta tomar el glucocorticoides o el cortisol, porque inhibe este mecanismo. Entonces, ¿cómo se toma? Se va dividiendo, primero tomo 3/4 de la pastilla por un tiempo, entonces va a estimular que empiece a producirse un poquito más de hormona. Luego tomo media, luego tomo un cuarto.
Profe, mis Sí. hijas que tuvieron problemas respiratorios le hacían eso, le iban bajando la dosis de a poquito de los corticoides. Claro, porque al bajarle la dosis de a poco, vos le estás dando tiempo al cuerpo para que sense que hay poco corticoide y se empieza a producir. Si vos le cortás en forma abrupta el corticoide luego de mucho tiempo de haberla tomado, entra el shock, la glándula adrenal, no tenés corticoide interno, que es importantísimo. ¿Se entiende? Sí. Sí. Sí, se entiende. Entonces, uno dice, ¿por qué no se deja de tomar en forma abrupta? Un antibiótico vos lo tomaste 7 días, lo dejaste de tomar, no pasa nada. Listo, pero las hormonas no se dejan supuestamente así en forma abrupta, sobre todo el corticoides. Entonces, a diferencia sí de los anticonceptivos que uno deja de tomarlos y puede quedar embarazada, se estimula la ovogénesis, todo, no hay problema. Entonces, hasta acá vamos bien. Sí. Sí, Otra profesor. parte de la corteza, que viene ahora, la parte más importante no, tan importante como las otras, de la glándula adrenal, es que va a secretar aldosterona. Otra hormona que secreta esta glándula se llama aldosterona, que es la encargada, bueno, yo ya quiero pasar a hipertensión, perdonen. Efectos del corticoide que son importantes. Participa en el efecto antiinflamatorio, participa en la regulación del metabolismo, es hiperglucemiante. ¿Qué quiere decir hiperglucemiante? Mantiene la glucosa en la sangre. ¿Cómo la mantiene? Disminuye la entrada de la glucosa en el músculo. O sea, si yo no la almaceno, se libera la sangre. Suprime el sistema inmune, impide la formación de anticuerpos, disminuye la inmunidad celular, que ya vamos a ver cuando veamos sistema inmune qué significa. O sea, ¿vieron las enfermedades autoinmunes que hay? La artritis reumatoidea, el lupus, no sé qué enfermedades, tiroiditis de Hashimoto, hay un montón de enfermedades que el mismo cuerpo empieza a producir. Lo desconoce, es como que el mismo cuerpo desconoce las partes propias del cuerpo, entonces empiezan a generar anticuerpos, las células del sistema inmune, para atacar al propio cuerpo. Eso se llama enfermedad autoinmune. El sistema inmune desconoce nuestra parte, que nuestro cuerpo sea propio, digamos, y genera anticuerpos, que son moléculas que van a marcar y van a hacer que sean atacadas, digamos, por ejemplo, las articulaciones. En la artritis reumatoidea se generan anticuerpos que se van a, digamos, van a atacar distintas partes de la articulación, entonces la articulación va a perder su flexibilidad y su capacidad articular, digamos. ¿Por qué le das glucocorticoides a una persona con artritis? Y porque como si suprime el sistema inmune, impide la formación de anticuerpos, voy a impedir que siga lesionando las articulaciones. Ya, tema que no. No, ya. ¿Les quedó algo de eso? Profe, me parece que vamos a tener que Sí, quemarnos profesor. las pestañas, leer y leer No, y leer bueno. y leer, y es la única manera. Hay enfermedades autoinmunes que es el mismo cuerpo que genera como moléculas que van a atacar, que desconoce al propio cuerpo. Entonces, para evitar esa autodestrucción, digamos, de las articulaciones, el corticoide funciona como tratamiento inmunosupresor. Nada más que eso. Está bien. Ese es el Se concepto. Glucocorticoides para bajar las defensas. ¿Vieron cómo dicen, no, esta persona está las personas que tienen un trasplante renal, por ejemplo, o algún trasplante, las tenemos que inmunosuprimir. ¿Por qué? Porque no pueden, se activa todo un sistema inmune que desconoce digamos, al donante y lo puede llegar a atacar. Entonces se produce el rechazo. Se le da corticoides también a esos pacientes. Cuando uno dice, está inmunosuprimido, toma corticoides a altas dosis por mucho tiempo en determinadas enfermedades, el corticoide funciona como inmunosupresor. Que inhibe. Entonces, que inhibe el sistema inmune, sí. Ahora, vamos al tema de la presión arterial. ¿Cómo se relaciona la presión arterial con este eje? Fíjense acá está, la corteza suprarrenal. Hay una hormona que se llama, dentro de la corteza suprarrenal, que se llama aldosterona.
Entonces, ¿a qué llamamos? ¿Cuál es la definición de presión arterial? ¿La vieron en prácticas? ¿Qué es la presión arterial? Bueno, es la presión que ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias. Sí, sí. Estamos leyendo, ahora me doy cuenta que está puesta en la... Cuando uno tiene esa presión en forma constante y sostenida, digamos que yo ya no la puedo regular, se genera hipertensión. El cuerpo regula nuestra presión arterial a través también de mecanismos fisiológicos hormonales. Los parámetros que tenemos de presión, digamos, esperable de un paciente es la sistólica, cuando está en contracción los ventrículos, 120 milímetros de mercurio, y la diastólica, cuando está relajada, en 80 milímetros de mercurio. Hay todo un cuadro con los distintos rangos de normal, normal alta, baja, hipertensión. Cuando encontramos la presión arterial sostenida, uno se llama hipertensión. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos fisiológicos que regulan la presión arterial? Fíjense lo que pasa en el cuerpo. Nuestra glándula suprarrenal va a secretar aldosterona. ¿En qué momento se va a secretar aldosterona? Cuando sea estimulada por estos mecanismos que vamos a ver ahora. Imagínense un paciente. Ustedes ahora escúchenme, no miren el cuadrito porque se van a perder. Imagínense un paciente deshidratado o con una hemorragia, con pérdida de sangre, con baja hipotensión, que es parte de la presión arterial, la disminución de sodio en sangre. Todo eso disminuye la volemia, disminuye el volumen de la sangre. Dentro de del riñón, vamos a empezar por esta. Dentro del riñón hay unas células especiales que se llaman renina, que sensan, células yuxtaglomerulares que sensan la baja de presión. En este lugar, el riñón se comporta como un tejido endocrino. Va a secretar a la sangre una hormona que se llama renina. Si quieren, escriban, es el momento para tomar nota, yo voy a ir despacio. Dentro del riñón está la renina, dijo. Hay una parte del riñón que se llama el aparato yuxtaglomerular, que lo vamos a ver cuando veamos renal, que tienen sensores quimiorreceptores que sensan la disminución de presión en el cuerpo. Ay, ¿siguen viendo? Sí. Entonces, Sí, profesora. fíjense, está hipoperfusión renal, es lo mismo que antes, baja presión, hemorragia, deshidratación, todas esas situaciones disminuyen nuestro volumen sanguíneo, nuestra presión arterial. Entonces, para que el mismo cuerpo pueda compensar la presión arterial, dentro del riñón hay unas células que van a volcar a la sangre renina. La renina es una hormona producida por el riñón. Es una enzima esa renina, esa hormona, funciona como una enzima. Que da la casualidad que el hígado va a producir una proteína que se llama angiotensinógeno. La renina lo va a transformar en algo activo, transformándolo, le va a cortar una parte, lo va a metabolizar y lo va a transformar en angiotensina 1. Entonces, en casos de baja presión, de deshidratación, células renales secretan renina que van a transformar a una proteína producida por el hígado, angiotensinógeno, en angiotensina 1. Esta proteína, angiotensina 1, piensen que todo esto va a ir ¿por dónde? Por la sangre, por todo el cuerpo. Entonces, cuando se encuentra la renina con el angiotensinógeno en la sangre, pum, lo va a transformar en angiotensina 1. Sigue la circulación general, el angiotensina va por la aurícula. Vamos a hacer el circuito. Aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar, llega al pulmón, y en el pulmón hay unas células especiales que secretan una enzima que transforman la angiotensina 1 en la angiotensina 2. Ese nombre, esa molécula, la angiotensina 2, es la que produce y estimula todos los efectos para poder controlar la presión arterial. Para que se produzca la angiotensina 2, tiene que suceder lo que les acabo de contar antes. No se produce automáticamente. Entonces, el riñón
libera baja presión, persona deshidratada. ¿Cómo hace el cuerpo para compensar la presión arterial? Bueno, el riñón, que es un órgano supervascularizado porque filtra el plasma, para formar la orina tienen gran cantidad de vasos sanguíneos, va a liberar renina a la sangre. En la sangre, la renina se va a encontrar con el angiotensinógeno, que es una proteína producida por el hígado. ¿Qué hace la renina? La transforma en angiotensina 2. Siguen por la circulación general. Vena cava inferior. ¿No era la angiotensina 1, profe? ¿Cómo? ¿No era la angiotensina 1 y de ahí en el pulmón recién se transformaba la angiotensina 2? Claro, la renina transforma el angiotensinógeno en angiotensina 1. La angiotensina 1 va por la circulación general que estábamos hablando recién. Vena cava inferior, aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar. Llega la angiotensina 1 al pulmón, digamos. Hay células en los vasos sanguíneos pulmonares que van a producir una enzima que se llama enzima convertidora de angiotensina 1, que es la ECA, que cuando ustedes vean después fármacos, van a actuar sobre hay fármacos que inhiben esta enzima convertidora de angiotensina, entonces va a poder disminuir, un fármaco puede atacar ahí para disminuir la presión arterial. Entonces tengo la angiotensina 1, va por la circulación general, llega al pulmón. En el pulmón está la enzima convertidora de angiotensina que la va a transformar en angiotensina 2, que es la molécula activa. Esta es la hormona que nos interesa, que es la que va a producir efectos. ¿Qué hace la angiotensina 2? ¿Vamos hasta ahí? Sí, profesora. ¿Me siguen, Flor, el resto, Sabrina, María? Sí, profe, Claudia? esto lo entendí. Bueno. Sí, profe, perdón, estoy anotando, por eso no hablo. Anoten porque es importante. Esta parte la van a usar para toda la carrera cuando toman la presión arterial y para todo. Entonces, la angiotensina 2 es la que va a producir los efectos. Pero ¿cómo se forma la angiotensina 2? Con todo lo que les contaba antes. Entonces, la angiotensina 2, fíjense, voy al dibujito de abajo, va a estimular el lóbulo posterior de la hipófisis para producir hormona antidiurética. ¿Por qué? Si yo tengo una persona con baja presión o deshidratada, voy a estimular al hipotálamo para que libere hormona antidiurética. ¿Que se acuerdan que va a ser la hormona antidiurética? Va a evitar la liberación de agua, va a retener el sodio en la sangre. Antidiuresis, voy a evitar la diuresis. Entonces, uno de los mecanismos que hace la angiotensina 2 va a ser activar la neurohipófisis. ¿Se acuerdan? La neurohipófisis estaba formada por la prolongación de los axones de los cuerpos neuronales del hipotálamo. Acá, tengo que volver al... Acá, va a estimular a esta hormona, la hormona antidiurética, que va a permitir que retenga más agua. Entonces, los tubos colectores y los tubos dictales van a aumentar la reabsorción de agua hacia el cuerpo, voy a eliminar menos agua. Entonces, si yo tengo más agua en mis vasos sanguíneos, voy a estimular el aumento de la presión por una parte. Entonces, volvemos, ¿hasta ahí vamos? Sí. Sí, profesora. Vamos con otro efecto de la angiotensina 2. De abajo para arriba el segundo. La angiotensina 2 también va a actuar a nivel de las arteriolas, del músculo liso de las arteriolas. Va a hacer que se contraigan. Recuerden que, bueno, actúan mediado por receptores. Entonces, al contraer, va a estimular la vasoconstricción arteriolar. Entonces voy a aumentar la presión. Recuerden que estamos tratando de que el paciente que tuvo una baja de presión, solo normalmente, mecanismos fisiológicos, controla su presión arterial. Estamos viendo los mecanismos como el cuerpo hace para regular su presión arterial. Cuando esto falla, es lo que pasa después con la hipertensión. Pero normalmente cuando todo funciona, digamos, el paciente está sano, estos mecanismos regulan el control de la presión arterial. Primero, estímulo de la hormona antidiurética. Suena lógico, retengo más agua y sodio en el cuerpo, aumentaría la presión. Contraigo los vasos sanguíneos, entonces evito también, al contraer, ustedes recuerden que al contraer también aumentamos la presión arterial. Y la angiotensina 2, miren lo que va a hacer, va a estimular
en la corteza de la glándula suprarrenal la secreción de aldosterona, que era el tema del día, la secreción de aldosterona. Pero para que llegue a secretarse la aldosterona, tiene que estar formada la angiotensina. ¿La aldosterona qué hace? También actúa a nivel renal, permitiendo la reabsorción de sodio y cloro, elimino potasio y retengo más agua. Entonces, la aldosterona también va a permitir que yo retenga más sodio y más agua para aumentar la presión arterial. Por otro lado, la angiotensina 2 también, ¿qué va a hacer? Va a estimular la actividad simpática. ¿Qué hacía el simpático? Aumentaba la presión arterial, inhibía la diuresis, ¿no? Sí. Todos estos mecanismos van a hacer que yo pueda retener más agua y sal, voy a aumentar el volumen sanguíneo, digamos, y para que esté mejor perfundido todo el cuerpo, porque piensen que el cerebro tiene que estar bien perfundido, es la irrigación, es la sangre que llega a los distintos tejidos. Todos los tejidos tienen que estar bien perfundidos. Cuando esto falla, cuando estos mecanismos de compensación del cuerpo fallan, es cuando se produce la hipertensión arterial. Entonces, si yo tengo una persona con hipertensión y mi cuerpo está reteniendo sodio, porque no lo puedo eliminar, porque es hipertensa, imagínense si yo encima le estoy dando como alimento alimentos con alto contenido de sodio. ¿Le va a hacer bien? No. No. Porque todo este mecanismo cuando falla, que está, digamos, que hay una hipertensión sostenida, el cuerpo ya está reteniendo más sodio de lo que precisa. El Na es el sodio. El Na es el sodio. A ver, ¿quieren que veamos con este cuadrito? Yo le puse los cuadros que me parecen más gráficos. Vamos hasta ahí. ¿Que alguien se anima a decir el camino? Jesús, ¿te animás? A volver a decir cómo se produce la angiotensina 2. Yo te pongo, ¿esta diapositiva o la siguiente preferís? Igualmente la estoy viendo. Bueno. ¿Sí? ¿Cómo se secreta la aldosterona? Mirá la compu, no te pido que lo digas de memoria, sino que a ver si lo podemos ir entendiendo juntos y repitiendo. Yo pensé que comenzaba todo con la liberación del angiotensinógeno. Y bueno, en el transcurso se libera renina del riñón, por lo que va a transformar el angiotensinógeno en angiotensina 1. En el recorrido va a recibir una enzima, que es la ECA, para pasar a la angiotensina 2, lo cual va a producir, desde la actividad simpática hasta la vasoconstricción y la liberación de la neurohipófisis, que va a ser secretada por el hipotálamo. Está bien. Recuerden, mira. Profe, sí. Primero, yo anoté acá que primero el riñón libera renina. Claro, el angiotensinógeno. Y la sangre lo lleva hasta el hígado y después el hígado es el que libera la angiotensión. El angiotensinógeno está circulando en sangre. Sí. Cuando se junta. Primero pasa por el riñón y después por el hígado y de ahí se produce la angiotensina 1. Cuando el riñón secreta renina, el angiotensinógeno es producido por el hígado, se encuentra en la sangre. Exacto. Es producido, pero la renina se encuentra con el angiotensinógeno en la sangre. En la sangre. Cuando, por el mismo sistema venoso que tenemos, cuando sale del hígado, la angiotensina 1 va a ser trasladada ¿hacia dónde? Hacia los pulmones. Corazón, pulmones. En los pulmones se encuentran esta enzima. Una enzima, acuérdense que es una molécula que transforma, ayuda a hacer una reacción química. Entonces, va a transformar el angiotensinógeno en angiotensina 2, que es la molécula que hace todos los grandes efectos. Entonces, ¿qué va a producir la angiotensina 2? Va a estimular la corteza suprarrenal para que secrete aldosterona, que en los riñones va a estimular
la reabsorción de agua y sodio, ¿no? En el cuerpo. Se va a retener más agua y sodio. ¿Por qué? Porque tengo que aumentar la presión. Tengo un paciente con baja presión. A su vez, la angiotensina 2 va a contraer las arterias, va a hacer la vasoconstricción. Entonces, yo al contraer las arterias voy a aumentar la presión arterial. Las arteriolas, el músculo liso, ¿no? Se va a aumentar la presión arterial. Todo eso va a llevar a un aumento de la volemia, sumado al estímulo del hipotálamo para que libere hormona antidiurética, sumado al estímulo del sistema simpático. Recuerden que el cuerpo es uno y funciona todo al mismo tiempo. Entonces, funciona al mismo tiempo el estímulo de la antidiurética con el estímulo de la aldosterona, con el estímulo del simpático, con la vasoconstricción arteriolar. Todo eso es necesario para poder controlar la presión arterial. Entonces, en la glándula suprarrenal, en la corteza, encontramos la aldosterona. ¿Qué función cumple la aldosterona? Va a regular el volumen sanguíneo, la tensión arterial y los niveles de sodio y potasio. ¿Cómo va a ser estimulada esta aldosterona? Pues en realidad es por la angiotensina 2, pero ¿qué produce que se produzca la angiotensina 2? La deshidratación, la hemorragia, la baja de presión arterial, la falta de sodio. Pero cuando una persona tiene baja presión, dicen come algo salado, toma Coca-Cola, algo... Bueno, es para poder estimular esta parte de la regulación. Entonces, ¿cuál es la función de la aldosterona? Participa en la regulación del volumen sanguíneo, la presión arterial, el sodio, el potasio. Fíjense dónde se produce. Por eso cuando uno la pasa por alto en endocrino, después no hay forma de llevar la aldosterona, ubicar en el cuerpo y en la cabeza, que la aldosterona pertenece a la glándula endocrina, que es ese triangulito que está arriba de los riñones, en un espacio retroperitoneal. Por eso lo estoy viendo ahora, porque hubo cursadas que lo veíamos directamente en cardio, que lo vamos a volver a ver, pero tienen que fijarse que la aldosterona que produce, que participa del sistema de regulación de la presión arterial, se produce en la glándula adrenal. ¿Sí? Está bien. Acá. Sí, profesor. Bueno, ¿vamos de vuelta o repasamos un poquito de vuelta antes de empezar con tiroides? No, para mí está bien. Profe, se entendió bien esta vez. Bueno, entonces, díganme, en la médula suprarrenal, ¿qué hormonas se producen? En la médula de la glándula suprarrenal, en la médula. En la médula, Sí. bueno, se producen las hormonas activadas por el sistema autónomo, la adrenalina y no la adrenalina. Perfecto. ¿Y quién los estimula? El sistema nervioso simpático. Autónomo. Perfecto. Es simpático, Autónomo. sí. ¿Qué tiene que ver con el eje tiroideo, con el eje hipófisis hipotálamo? En este momento nada, es estimulado por el simpático directamente. Sí. Sí, Ahora, acá está muy bien explicado en el cuadro, dice todo. cuando entendés el cuadro, yo les aseguro Sí. que si no se toman el tiempo de ver cómo funciona cada uno, es más difícil. Entonces, otra de las hormonas, dígame otra hormona de la glándula suprarrenal que suprime el sistema inmune. Hola. Ay, sí, estoy pensando, estoy leyendo, espere. ¿Qué le da? No lean, piensen. ¿Qué le dan a un paciente para bajarle la inmunidad que estábamos hablando antes? ¿A una artritis reumatoidea? O cuando... Le damos corticoides. Bueno, entonces, una hormona producida por la glándula adrenal para suprimir el sistema inmune, glucocorticoides. ¿Qué parte de la glándula lo produce? Se encuentra en la corteza. ¿Estamos? ¿Sí? Sí. Otra otra hormona de la glándula adrenal que regula la presión arterial. ¿Cuál es? Lo acabamos de ver. Aldosterona. La aldosterona. Entonces,
digamos, si bien cada una actúa ante estímulos diferentes, todas provienen de la glándula adrenal. Con eso me conformo. Entonces yo les pregunto, díganme una hormona que participa en la regulación de la presión arterial que sea producida por la glándula adrenal. La aldosterona. La aldosterona. Una hormona que participa en reforzar toda la actividad simpática del cuerpo. Hormonas producidas por la glándula adrenal. La adrenalina y la noradrenalina. Perfecto. ¿Se entiende más o menos que es el mismo lugar pero tienen distintas funciones cada hormona? Sí. Sí, Sí, profesor. ahora lo entendemos. Esa es la función de entender la glándula adrenal. Entonces, ¿cómo se produce? Para saber cómo se produce la aldosterona, antes tengo que entender cuándo y para qué se produce. Entonces, en momentos de deshidratación, de baja tensión, hipotensión arterial, de déficit de sodio, de una hemorragia, todo lo que produzca una disminución del volumen sanguíneo va a producir una disminución de la presión arterial. Eso es sensado por células del riñón, fíjense que está en la 4. Vuelvo a repetir, células del riñón van a secretar renina a la sangre. En la sangre se van a encontrar, la renina se va a encontrar con el angiotensinógeno, que es una proteína. Entonces la renina, que es una enzima, la va a transformar en angiotensina 1. El angiotensina 1 va por la circulación general hasta llegar a los pulmones. ¿Cómo llega? Por el circuito que venimos viendo siempre, circuito mayor, menor. Vena cava inferior, aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar, pulmones. En los pulmones actúan la enzima ECA, que es la enzima convertidora de angiotensina 1 en angiotensina 2. Acá obtenemos la molécula activa. Angiotensina 2 vuelve al corazón, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, arteria aorta distribuida por todo el cuerpo. ¿Qué funciones va a cumplir? A nivel de la corteza suprarrenal va a estimular la aldosterona, que a nivel de los riñones va a producir la reabsorción de sodio y de agua y voy a secretar hidrogeniones y potasio. A nivel de las arteriolas voy a producir una vasoconstricción en el músculo liso que rodea esas arteriolas. Todo esto, a su vez, va a estimular la liberación de hormona antidiurética. El hipotálamo va a liberar a la sangre, ¿para qué? Para retener más agua y sodio, eliminar la diuresis. Entonces son todos mecanismos fisiológicos que llevan a la regulación de la presión arterial. Una vez que se logra todo esto, se produce el aumento de la presión arterial y al mismo tiempo con el aumento de la volemia, del volumen. Voy a tener más agua dentro del plasma, entonces voy a tener más volumen sanguíneo. Entonces, ese es el mecanismo de la regulación de la presión arterial, el mecanismo fisiológico. Esto lo tienen que saber sí o sí. ¿Estamos? Que a su vez se va a activar el sistema simpático. ¿Sí? Está bien. Sí, profe. Sí, profesor. Sí, sí, profe. ¿Dudas que les genere este cuadro? Vieron que es importante el sistema endocrino, no es solamente complicarles la vida, les va a servir. Si yo tengo una alteración renal, juguemos ahora, si yo tengo una alteración renal que no produzco renina y no voy a poder regular la presión arterial, si yo tengo un problema a nivel de las glándulas suprarrenales y al no tener aldosterona, o si tengo mucha aldosterona, ¿qué pasa? O si tengo, digamos, problemas en los vasos sanguíneos, las calcificaciones, la arteriosclerosis que no permiten que se contraigan bien las arteriolas también, entonces, o que permanecen contraídas. Todo eso es un mecanismo que falla y después produce hipertensión a largo plazo. ¿Estamos? Pasamos a glándula tiroides, que es más amena, es más divertida. ¿Es importante que Bien, sepan la profesor. regulación de la presión arterial? Sí, es importante. Ahora, en el final, y para todas las materias va... Cuando ustedes vieron prácticas, les preguntas cómo funciona la presión arterial, a qué se refiere.
Sí. Bueno, ahora tienen el mecanismo para explicar cómo funciona la regulación de la presión arterial. Otra glándula endocrina importantísima es la tiroides. Fíjense dónde se encuentra. Ahí tenemos un dibujo de la tráquea en el cuello. ¿Me siguen todos? Sí. Sí, sí, Bueno, profe. la glándula tiroides está pegada a la tráquea, en la parte de adelante de la tráquea. Tiene un istmo y dos lóbulos. Lo más raro, digamos, que les puede parecer es que dentro no, a los costaditos, en la parte de atrás de la glándula tiroides, tenemos 4 glandulitas súper importantes, que se llaman glándulas paratiroideas, que son las que regulan todo el mecanismo del calcio en el cuerpo, para que entre y salga el calcio de los huesos. Las glándulas paratiroideas son importantísimas, no porque sean chiquitas son menos importantes. Entonces, por un lado tenemos la glándula tiroides que va a producir hormona tiroidea y calcitonina, que es otra hormona que ahora vamos a ver, y atrás tenemos 4 glándulitas que se llaman hormonas paratiroideas, que van a producir otra hormona. Fíjense el dibujo que tenemos abajo, así es la histología, así son las células, cuando uno hace un corte y lo pone en el microscopio, bueno, y lo prepara el corte, observa que en la tiroides tenemos folículos que están formados, ¿vieron? Por este conjuntito de células, y adentro hay un líquido amarillo, un coloide. Sí. Bueno, estas son las células encargadas de formar hormona tiroidea. Cuando yo les mostré la foto del bocio, dentro de este preparado se encuentra el yodo para formar la tiroglobulina, y es indispensable para la vida que haya yodo en la alimentación, porque no lo producimos. Hay una ley nacional que toda nuestra sal de mesa está iodada para evitar los déficits de yodo en el cuerpo. La tiroides es la única célula del cuerpo, glándula del cuerpo que usa yodo. Entonces, La tiroides. la tiroides. Al no existir yodo en el cuerpo, no puedo fabricar hormona tiroidea. La imagen que yo les mostré del bocio que tenía agrandamiento de la glándula tiroides, ¿qué pasaba? Le llegaba la señal a la tiroides, a la hormona tiroidea, para producir la TSH, estimulaba la glándula tiroides para producir hormona tiroidea, pero yo no tengo yodo. Entonces estos folículos se empiezan a agrandar y no produzco hormona tiroidea. Entonces se empieza a evidenciar el tamaño de la glándula. Eso es lo que se llama el bocio. Bueno, la glándula tiene 2 lóbulos, unidos por un istmo, al costado de la tráquea, pesa entre 15 y 20 gramos, fíjense lo pequeña que es, tiene muchísima irrigación, tanto por la arteria carótida externa como para la arteria subclavia. Todas las glándulas tienen muchísima irrigación. ¿Por qué? Porque las hormonas son volcadas a la sangre. Entonces, si ese tejido produce hormonas, tiene que tener a continuación un capilar para poder, digamos, volcar ahí la hormona. Está formada por folículos donde se almacena, acá que les decía, la parte amarilla, la tiroglobulina, que requiere sí o sí de yodo. En estas células se producen las hormonas tiroideas. Pero como nada es tan fácil, a su vez la glándula tiroides produce otra hormona que se llama calcitonina. Está por acá abajo, la célula C, calcitonina, que ya la vamos a ver en 2 líneas más. ¿Qué es lo importante de la tiroides? Es saber dónde actúan. Entonces, la mayoría, ¿alguien tiene algún conocido que sea hipotiroideo o hipertiroideo? Sí, Mi abuela, No, profesor. Flor, vos dijiste, ¿y cómo es? Bueno, pero está con tratamiento ahora. sí, está con tratamiento. Es un La muchacho sé. joven, Sí. que es el socio de mi pareja y sufre de eso y está con tratamiento y también le trae como una depresión aparte. No sé si tenga que ver, pero ¿Él qué síntomas tenía? ¿Es hipo o bueno, hiper? no es hipo, creo, porque no quería hacer nada, estaba muy fatigado, no quería trabajar, no quería salir, no quería comer.
como si fuera una depresión generalizada en todo Sí, el sí. cuerpo. Muchos psiquiatras muchas veces antes de empezar a tratar la depresión, digamos la depresión real, mandan a hacer un estudio hormonal completo porque el hipotiroidismo, la falta de hormona tiroides puede llevar a una depresión que es regulable con hormona tiroides, digamos que es mucho más efectivo y necesaria que un antidepresivo. Tenemos Profe, esa enfermedad, sí. igualmente ambas tienen síntomas parecidos también. Por ejemplo, la fatiga, en el En flujo general, irregular. ¿quién me está hablando? Perdón. Noelia Lerch. Hola Noelia, ¿qué tal? Sí. Mira, en general son síntomas opuestos. Las hormonas tiroideas actúan a nivel del metabolismo. Cuando uno habla del metabolismo es a nivel de síntesis de ATP, produzco moléculas de energía. Si yo tengo mucha hormona tiroidea, tengo muchas moléculas de energía, un alto consumo de oxígeno y un alto consumo de glucosa. Entonces empieza a manifestar todos los síntomas en general en el hipertiroidismo. Cuando tengo muchas hormonas tiroides, voy a encontrar el aumento de la frecuencia cardíaca, temblores, sudoración excesiva, irritabilidad. Sí, Tienen algunos que son parecidos y bueno, otros que los hacen diferenciarse. A eso iba. sí, generalmente los que son parecidos es, no sé, los pacientes que he conocido hipertiroidismo antes de ser tratados, suelen ser esas personas que no paran, que tienen energía de sobra, hiperkinéticas. Vieron que ahorita a la mañana fui, llevé a los chicos, volví, me fui al trabajo, volví, me fui al gimnasio, volví. Están que tiemblan, se les cae mucho el pelo, muy sudorosas. Entonces tengo hipertiroidismo. No sé, en pandemia hay que volver a reevaluar todo, porque creo que estamos todos borderline ya en pandemia. Pero bueno, generalmente sí, puede ser que compartan la fatiga, pero suelen ser muy opuestos los síntomas. Es más lo que se diferencian que lo que se parecen. La hormona de crecimiento. La irritabilidad es lo que comparten por lo que yo vi. Sí, hay que ver. Uno puede hacer un listado de signos y síntomas, pero también cada paciente recuerden que es diferente. No hay dos personas hipertiroideas iguales también. Es muy importante tener en cuenta la hormona, detectar en los bebés recién nacidos la hormona de crecimiento, la hormona tiroidea, porque también ayuda a todo lo que es la maduración y la diferenciación de las neuronas a nivel del encéfalo. Es muy importante la diferenciación de los tejidos, para el consumo de oxígeno, para la mineralización de los huesos. Entonces, al producir más energía, las moléculas de ATP es lo que yo voy a necesitar para que todo el cuerpo crezca y funcione en forma adecuada. Entonces, los receptores están a nivel de todas las células del cuerpo. Son muy importantes. Yo abajo les puse un cuadro de los síntomas como para poder diferenciar el hipertiroidismo del hipotiroidismo, como decíamos recién. ¿Hasta ahí vamos? Sí, se entiende. Sí, profesor. Bueno, entonces, vamos al eje tiroideo. ¿Qué hormona? Cuéntenme las hormonas del eje tiroideo. Bueno, del hipotálamo sale la CRH y estimula las células que se encuentran en adenohipófisis, que es la TSH, lo que va a permitir que la tiroides libere, T3, T4. Perfecto. Y recuerden, cuando uno pone los signitos más y menos, fíjense, cuando uno tiene mucha hormona tiroides, T3 y T4, sale de la glándula tiroides un menos hacia la hipófisis y un menos hacia el hipotálamo. Es porque el mecanismo de regulación, si el cuerpo sensa que hay mucha hormona circulando, va a disminuir la expresión de los receptores de esas hormonas y no se van a estimular. Es un mecanismo de retroalimentación. Si tenés mucho, el mismo cuerpo deja de producir. Ahora, si el cuerpo sensa que hay poco, empieza a producir más. Entonces, si hay poca hormona tiroidea dando vuelta en la circulación general, el hipotálamo va a estimular a sus células que van a producir TRH, que van a estimular a la hipófisis para que libere TSH, como dijo Jesús, todo muy bien, para que las tiroides libere hormonas tiroideas. Ahora fíjense, si yo tengo
alguna patología, o un nódulo hiperactivo, o una enfermedad inmunológica, que hace que esta glándula produzca muchas hormonas tiroideas, ¿cómo voy a tener la TRH y la TSH si yo tengo T3 y T4 aumentada en la circulación? ¿Cómo? Uno, cuando ve un examen de laboratorio, va a ver los niveles de TSH y hormonas tiroideas. Entonces, yo me doy cuenta, si me dan el estudio de un paciente que no tengo adelante, puedo definir si tiene hipotiroidismo o hipertiroidismo. Claro, ¿Cómo según van? el valor de la T4 o de la T3. ¿Cómo tiene que estar la TSH en función a la T3 y la T4? ¿Cómo tiene que estar la TSH si en un paciente con hipertiroidismo? La TSH. Aumentada, profe. En hipertiroidismo, primero pensemos, hipertiroidismo voy a tener mucha T3 y T4. Hay Si que yo tengo una, reducirlo, tendría que ser menos. va a ser menos. Del valor de referencia va a estar disminuida la TSH en hipertiroidismo. ¿Por qué? Porque recuerden, si yo tengo mucha hormona T3 y T4 circulando, este eje va a estar inhibido. Estamos hablando de una patología en el hipertiroidismo. Entonces, si yo tengo T3 y T4 altas, voy a tener TSH disminuida por este mecanismo de control. En cambio, en el hipotiroidismo, ¿qué voy a tener? ¿Qué, voy a tener muchos o pocos hormona tiroidea? Mucho TSH, para que se pueda equilibrar. Si ahí En tengo el, hipotiroidismo. claro, voy a tener poca hormona tiroidea y mucho TSH. ¿Por qué? Porque si yo en el cuerpo no tengo hormonas tiroideas suficientes, mis sensores van a estimular la TRH y la TSH. En el laboratorio voy a ver una TSH aumentada y una T3 y T4 disminuida. ¿Se entiende lo que les quiero hacer ver? Claro, Sí. si es mucho lo inhibe, si es poco también lo inhibe. Es como Entonces, una especie si yo de... tengo un examen de laboratorio que les preguntaba, en el hipotiroidismo, ahora no me acuerdo, en el hipotiroidismo, ¿qué quiere decir? Tengo poco T3 y T4, poco hormonas dando vuelta. ¿Cómo va a estar la TSH si yo tengo poca y necesito más? ¿La TSH cómo va a estar? Aumentada. Porque le va a estar pidiendo, hey, Claro, le va glándulas a pedir. tiroides, manda más hormonas, por favor. Va a estar hiperestimulada porque dice, no tengo hormona tiroidea. Entonces, si la glándula funciona, digamos, no tengo gran cantidad, no tengo las hormonas tiroideas necesarias, la hipófisis va a mandar alta concentración de TSH. Entonces, en el laboratorio yo voy a encontrar la TSH aumentada y la T3 y la T4 disminuida. Al contrario pasa en el hipertiroidismo. Voy a tener muchísimas T3 y T4, o sea, aumentada, ¿y cómo va a estar la TSH y la TRH? Disminuida. Porque le van a decir, aflojen con la producción de hormona tiroides. ¿Se entiende? Está bien, de un lado rojo es una cosa y del lado amarillo. Si tengo mucha de uno, la de arriba va a estar menos. Si tengo poca hormona tiroides, el estímulo va a ser mayor. ¿Eso sería la retroalimentación negativa? Sí. ¿Cómo va a ser menor? Es lo que habíamos visto adelante, al principio. Voy a producir, si yo tengo... acá. Fíjense, mecanismo de control, regulación negativa. A gran cantidad de hormona circulante, disminuye la cantidad de receptores para la misma hormona. O sea, tengo mucha en las distintas partes del eje. Me faltó poner en la hipófisis y en el hipotálamo. Si yo tengo mucho corticoides, mi cuerpo va a dejar de expresar los receptores y va a dejar de estimular la síntesis de corticoides. Si yo tengo mucha hormona tiroidea, mi cuerpo va a dejar de producir hormona tiroides si tengo mucha hormona dando vuelta. Esa es la regulación, regulación negativa. Y la regulación positiva es al revés. A poca hormona voy a tener más receptores para que hagan más efecto. Está bien. Bueno, acá esta es la parte que hemos visto del hipotálamo,
la hipófisis y después cada uno tiene su órgano. Ah, esta era la imagen que les quería mostrar. Vuelvo un minuto a la primera explicación que les quería mostrar. Fíjense, el sistema simpático actúa directamente a nivel de la médula de la glándula suprarrenal. ¿Ven el número 3? Sí. Si el sistema simpático actúa a nivel de la médula directamente, no necesita otra hormona, son las terminaciones nerviosas. Bueno, entonces, si volvemos acá, la adenopófisis va a liberar distintas hormonas según sean estimuladas por el hipotálamo esas células. Fíjense, la ACTH actúa a nivel de la glándula adrenal, la TSH actúa a nivel de la glándula tiroides para que produzcan T3 y T4. La FSH y LH van a actuar a nivel del testículo y del ovario. Después tenemos la hormona de crecimiento, que va a actuar a nivel del hueso, el músculo, el tejido adiposo, la prolactina, y después las células de la neurohipófisis, que van a producir la hormona antidiurética, que la vimos en el mecanismo de regulación de la presión arterial, y la oxitocina, que va a intervenir en el momento del parto, para la contracción del útero y para la eyección de leche. Ese es como un resumen de todas las hormonas que produce la adenohipófisis. ¿Hasta ahí estamos? Sí, se entiende. Músculo esquelético. Profe, ¿y aquí hay que aprendernos todos esos ejes? Tenés que saber, si yo te pregunto dónde actúa la hormona de crecimiento, no me tenés que decir la hipófisis, no me tenés que decir la tiroides, me tenés que decir el músculo, el hueso, el sentido común. No es que hay que aprender todo, no. Si te pregunto cómo se estimula, no es tanto, chicos, pero no es tanto. Si lo entienden y lo estudian por sentido, es más fácil. No les puedo cambiar los nombres de las hormonas porque es así. La aldosterona la tienen que conocer, el corticoide la tienen que conocer, la noradrenalina. Bueno, ahora seguimos con otra que nos queda por ver del páncreas, que es de las... Ah, no, nos faltaban la regulación del calcio y del fosfato en el cuerpo. ¿Se acuerdan que les decía